y el Antiguo Egipto. Del Antiguo Egipto tenemos muchos datos, afortunadamente, que se han preservado con el paso del tiempo, y uno de esos es el Papiro de Ebers, que es un tratado que se cree que es el tratado inclusive más antiguo, donde se relatan muchos tratamientos y condiciones médicas, y dentro de esas condiciones médicas hay muchas desde el punto de vista cutáneo. Entonces, en este papiro se describe lo que ahora conocemos como el vitiligo, la lepra, algunos abscesos y muchas otras condiciones, y esto demuestra la incursión y la creatividad que tenían pues los antiguos egipcios, no solamente para diagnosticar enfermedades cutáneas, sino también para hacer tratamiento médico y quirúrgico, porque en un apartado de este papiro hay unas técnicas quirúrgicas y unas herramientas quirúrgicas que ellos mismos pues como que se inventaron y utilizaron. Entonces vamos a empezar a hablar de las biopsias de piel. Tenemos que en el siglo XVIII la dermatología se estableció como una especialidad, y dentro de ese establecimiento como la especialidad empezaron a surgir varias necesidades, y dentro de esas pues el estudio microscópico. El estudio microscópico se empezó a estudiar más o menos en el siglo XIX, cuando ya se dio avances en el campo de la microscopía, y luego pudimos más o menos entre el siglo XIX y XX empezar a utilizar la biopsia de piel como una herramienta diagnóstica en el campo no solo de la dermatología, sino pues en el campo de la medicina como tal. En más o menos 1920 y 1930 se empezaron a estandarizar las técnicas de las que hoy vamos a hablar. En 1950, 1960 se popularizaron otras técnicas de biopsia como las de saca-bocado, que ahorita les voy a contar cómo se hacen y en qué condiciones están indicadas. Y en 1980 y 1990 se introdujo la inmunistoquímica, que es esta imagen que está acá, pues uno de los ejemplos que ahorita les voy a contar de qué se trata pues esa técnica. Y en el siglo XXI se complementó toda la dermatología con algunas otras ayudas diagnósticas no invasivas, como por ejemplo la dermatoscopia o la pues, tomografía de confluencia, que podemos utilizar, aunque acá pues en Colombia no está tan disponible, pero la dermatoscopia pues sí la podemos utilizar. Entonces, ¿cuál es la importancia de las biopsias de piel en dermatología? Primero, para poder entender cuál es la importancia, lo que tenemos que hacer es conocer bien la histología de la piel. Esto me parece un tema bastante importante para ustedes pues, que están interesados como en dermatología. Recordemos que la piel tiene tres capas. Está la parte epidérmica, que está desde la unión dermoepidérmica, que es esta que les estoy señalando acá. La dermis, que está abajo, y abajo, que no se ve en esta fotografía, está el tejido celular subcutáneo, o hipodermis, que también pues, lo van a encontrar así en la literatura. Es muy importante saber que según el estrato pues, que estemos viendo de la piel o la capa de la piel, vamos a tener unas células que, que no están presentes en otras, y eso nos da pues, como características también cuando uno va a ver las lesiones cutáneas, como nos da unas pistas de sospechar dónde está pues, como el problema. Si hay cambios epidérmicos, uno ya empieza a pensar en enfermedades pues, netamente de la epidermis. Cuando uno ya ve cambios como pápulas, nódulos y eso, empieza a pensar que hay compromiso más inferior. Y esta es, como les conté, una de las, pues como de las piezas de la piel, del cuero cabelludo, donde vemos no solamente la piel con las capas que les acabo de contar. Aquí sí podemos ver el tejido celular subcutáneo, que es este blanquito de acá, pero además podemos ver todos los anexos que se encuentran en la piel. Entonces vamos a tener las glándulas sebáceas, el folículo piloso, algunas glándulas sudoríparas por acá, y todo eso también nos puede dar pues como manifestaciones clínicas, y todo esto es lo que nosotros estudiamos cuando vamos a pedir una biopsia de piel. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta este árbol diagnóstico, que nos ayuda bastante como a hacer la orientación diagnóstica, ya que dermatología es la especialidad médica donde más encontramos diagnósticos. Se cree que hay más o menos unos 3.500 diagnósticos dermatológicos, y este árbol pues sintetiza muy bien lo que uno debe hacer como dermatólogo y como médico general pues al abordar las lesiones de la piel. Entonces nosotros tenemos como en el tronco, que es lo principal, es los trastornos pues dermatológicos en general, y vamos a dar dos ramas principales. Vamos a encontrar entonces la rama inflamatoria, que esa a su vez se va a dividir en infecciosa y no infecciosa, y de esas vamos a empezar a encontrar pues como varias ramitas o subdivisiones más precisas. Entonces, dentro de las no infecciosas tenemos las enfermedades ampollosas autoinmunes, las enfermedades autoinmunes del tejido conectivo, las urticarias y los eritemas, y las enfermedades que son eczematosas y papuloescamosas. Dentro de las infecciosas, pues vamos a encontrar infecciones por cualquier microorganismo, y ya en las otras dos ramitas vamos a encontrar las lesiones neoplásicas, y otras que dentro de esas están trauma, alteraciones tóxicas y metabólicas, y genodermatosis. Entonces, cuando uno hace el abordaje de una patología, pues de un paciente con patología cutánea, debe tratar de llevar siempre este árbol para poderse ubicar. Inclusive a veces, como la dermatología es tan amplia, lo que uno hace es encontrar o buscar una de cada ramita
que se adapte pues como a las características del paciente y así empezarlas a descartar con la clínica. Y es muy importante este término que se llama la correlación clínico-patológica. La correlación clínico-patológica es que cuando usted, pues porque la dermatología es una especialidad médica y clínica, cuando nosotros tenemos una valoración por el paciente, le hacemos la anamnesis, el examen físico, lo que tenemos que llegar a concluir es una impresión diagnóstica. Con esta impresión diagnóstica es que vamos a solicitar la biopsia y con esos hallazgos histopatológicos unidos con la clínica es que vamos a llegar al diagnóstico definitivo. Un error muy frecuente que uno ve es que muchas personas piensan que cuando uno no sabe qué tiene el paciente, pues le manda la biopsia, pero eso no necesariamente es así porque muchas veces antes la biopsia confunde eh, y no da el diagnóstico. Entonces lo que uno tiene que hacer es tener una muy buena anamnesis, un muy buen examen físico, tener varias impresiones o una impresión diagnóstica predominante y con eso sí hacer pues como la correlación histopatológica, porque cuando uno manda la biopsia solamente por hacer diagnóstico sin saber ni siquiera ni tener una sospecha diagnóstica, es muy probable que la biopsia no nos vaya a ayudar pues como en el diagnóstico. ¿Cuáles son las indicaciones de la biopsia de piel? Entonces, obviamente, la sospecha de cáncer de piel, que es el tema que vamos a tratar hoy más que todo, las condiciones inflamatorias de piel en algunos casos, por ejemplo, la psoriasis, pues es un diagnóstico clínico, pero cuando hay algunas modificaciones o variantes no tan frecuentes de la psoriasis, podemos utilizar también la biopsia pues para ayudarnos como a especificar y precisar esos subtipos de la psoriasis. Las enfermedades infecciosas obviamente nos ayuda bastante porque no solamente con la muestra del tejido podemos mirarlo al microscopio, sino que también podemos hacer uso de los laboratorios clínicos y microbiológicos y con las pruebas moleculares pues que hay ahora también tenemos mucha posibilidad de hacer diagnósticos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando uno utiliza la PCR para Leishmania o para pues cualquier otro microorganismo. Y en pacientes que tengan lesiones persistentes, porque cuando las lesiones son persistentes pueden pasar a ser cáncer, por eso todas las lesiones que son crónicas y que persisten en el tiempo, siempre las tenemos que estar vigilando para que no vayan a ser un escamo celular, que es como lo más frecuente. Entonces ya vamos a empezar a hablar un poco de, de la descripción general de las técnicas. Aquí quiero hacer énfasis que no les traje pues como para que ustedes aprendan a hacer la biopsia, porque eso a mí no me parece de verdad tan relevante para ustedes, sino que sepan cuáles técnicas existen y en qué condiciones se utilizan. Porque pues para tomar las biopsias están los dermatólogos que saben de qué parte de la lesión debe tomarse. Entonces es muy importante que ustedes tengan eso presente porque esto pues no es algo que compete netamente al médico general, sino que lo tenemos que hacer los dermatólogos pues con toda la experticia que vamos adquiriendo con el paso del tiempo. Entonces lo primero es la preparación del paciente, como es un procedimiento médico vamos a requerir el consentimiento informado, después de haber explicado riesgos, beneficios y todas pues, las alternativas que se pueden hacer, continuamos con la preparación que es la limpieza y luego vamos a utilizar la anestesia local. Aquí tenemos dos formas de utilizar la anestesia local. Tenemos la anestesia que es con lidocaína, que puede ser con o sin epinefrina. Recordemos que la epinefrina la preferimos en zonas donde vamos a pues, prever que hay mucho sangrado, por ejemplo el cuero cabelludo, y recuerden que ya no está pues ese concepto que se tenía antes, que si uno utilizaba la epinefrina, por ejemplo, en los dedos o en la zona genital, había riesgo de necrosis. Eso no es del todo cierto y sí se puede utilizar haciendo pues como una evaluación del flujo arterial y del flujo venoso, y si está normal, pues no habría ninguna contraindicación pues para su uso y de hecho sí la utilizamos bastante en dermatología porque nos ayuda mucho a controlar el sangrado durante los procedimientos. Entonces vamos a empezar a hablar de las técnicas de biopsia que utilizamos nosotros en dermatología con mayor frecuencia y esta es una de las más frecuentes que se llama afeitado o saucerización, que como ven en esta imagen de la derecha, lo que es que tenemos una lesión, usualmente es una lesión que está solamente en la epidermis porque con el afeitado vamos a llegar solamente hasta la dermis muy superficial y se hace pues simplemente un afeitado con bisturí. Es útil, como les conté, en lesiones superficiales. Lo que les conté llega solamente hasta la dermis superficial, entonces no nos va a delimitar la profundidad de una lesión. Por eso, si estamos sospechando, por ejemplo, una lesión melanocítica y dentro de esas un diagnóstico diferencial es melanoma, la biopsia por afeitado no es una opción porque no nos va a medir la profundidad, o sea, el índice de Breslow, que es el que necesitamos para hacer la caracterización pues, del paciente. Obviamente requiere anestesia local. Una de sus ventajas, entre comillas, es que no requiere sutura, pero puede estar sangrando pues como mientras cicatriza, entonces hay que tener un buen apósito que haga compresión ahí en la zona y suele ser de fácil cuidado y cicatrización y va a dejar obviamente cicatriz y pasamos a la dermis. Entonces esta siempre recuerden que es para lesiones muy superficiales. Por ejemplo, si uno quiere hacer un afeitado de una queratosis seborreica porque está sospechando pues que sea maligna o alguna
situación diferente, podría hacerlo con un afeitado. Por ejemplo, las verrugas también se podrían, si uno las va a utilizar, las va a llevar pues como a microscopía, también se podrían hacer por afeitado, aunque no es la técnica pues de elección, porque sabemos que es la crioterapia. Esta es una de las de los videos que les traje para que vean cómo se hace el afeitado. Entonces ahí tenemos eso. De entrada está mal porque miren que es una lesión melanocítica, pero así es como se hace el afeitado. Entonces ahí lo que está haciendo es simplemente saucerizando o haciendo pues el afeitado de la lesión y con eso se manda al estudio patológico. Miren que es un procedimiento pues bastante sencillo, puede quedar algo ahí de sangrado, pero se controla fácilmente con un apósito, puede ser vaselinado o con algún antibiótico tópico. Bueno, entonces ya seguimos con las biopsias incisionales. El término incisional hace referencia a que vamos a sacar es un pedacito pues de la lesión, no vamos a sacar la lesión completa y aquí pues hay varias opciones. Está la opción del sacabocado, que es este instrumento que ustedes ven acá, o está la opción de hacerlo pues con bisturí. El sacabocado ahorita hablamos un poquito de ellos, pero es una herramienta bastante útil para nosotros. Hace pues un defecto circular que es muy fácil de corregir con puntos pues de sutura y la ventaja es que sí nos delimita la profundidad. Entonces aquí sí la podemos utilizar, por ejemplo, en lesiones que estemos sospechando que sean malignas porque nos ayuda a delimitar pues como la extensión hacia la profundidad. Obviamente requiere anestesia local y requiere sutura como les conté y esta es como la técnica como se hace. Entonces acá está pues mostrando como los implementos que uno utiliza, de esto vamos a hablar ahorita. Ahí va pues a aplicar la anestesia local, perdón. Y miren que lo que está haciendo ahí es la extracción de una lesión melanocítica, probablemente que esté sospechando melanoma. Ahí ya simplemente lo que uno hace es presión con el sacabocados y llega pues hasta la profundidad del sacabocados, está hasta donde uno quiera pues llegar o hasta donde quiera que le reporten la patología. Entonces ahí en ese caso ella o pues el dermatólogo extrajo hasta el tejido celular subcutáneo y ya pues simplemente es corregir el defecto con puntos de sutura. Ahí usualmente utilizamos puntos simples o también podemos utilizar puntos en X cuando son zonas como de mucha tensión, pero los más utilizados pues son puntos simples. Y así pues es como se hace la biopsia con sacabocado. La biopsia excisional ya nos hace referencias a que vamos a sacar la totalidad de la lesión. Esta es la más utilizada en las lesiones melanocíticas porque en las lesiones melanocíticas que queremos descartar melanoma permite medirnos como la distancia entre la lesión y la piel sana y obviamente pues también nos va a medir la profundidad. La biopsia excisional, si es una lesión muy pequeña, puede hacerse también con bisturí. Por ejemplo, si es una lesión que mide 2 milímetros, yo con un sacabocados de 4 milímetros puedo hacer pues una biopsia excisional extrayendo toda la lesión o puede hacerse pues con bisturí como les había contado. Delimita la profundidad y los márgenes, que esto es una de las más, pues como de las utilidades de este tipo de técnica. Requiere anestesia local y requiere sutura y ocasionalmente cuando son pues lesiones muy grandes que necesitemos hacer una reconstrucción, vamos a necesitar algunas técnicas quirúrgicas avanzadas para pues poder hacerla. Espere, yo veo si está. Ahí ven mi pantalla. Sí, Doc. Listo. Aquí les voy a mostrar cómo se hace la biopsia excisional. Entonces miren que ahí delimitó la lesión, hizo los márgenes, que usualmente nosotros lo hacemos con elipses, que son más fáciles pues, de hacer como la extracción, y ya empezamos a hacer la disección de la lesión. Lo que nosotros hacemos es irnos pues por toda la marca, llegar hasta el tejido celular subcutáneo y ya de ahí pues hacer como la resección con una disección con el bisturí. Déjenme la adelanto un poquitico. Miren ahí cómo se ve el tejido celular subcutáneo, que es esa grasita amarilla. Nosotros logramos sacar esa zona y usualmente nosotros marcamos las piezas para que el patólogo nos informe, por ejemplo, si hay un borde o un lado positivo, nosotros podamos identificar cuál es la zona, pues como que tenemos que ampliar un poco más. Entonces ahí lo importante es llegar hasta el tejido celular subcutáneo, que es hasta donde se debe llegar en las resecciones elipsoidales y ya simplemente pues se hace la ampliación de el cierre pues quirúrgico. Aquí lo que está haciendo es liberando un poco la piel del tejido celular subcutáneo para ayudar pues como al cierre porque siempre es un defecto bastante ancho. Y ya lo que empezamos a hacer es poner puntos profundos cuando son tan altos. Los puntos profundos los hacemos con sutura que sea absorbible y ya luego simplemente se hacen los puntos en piel. Espérenme, les muestro cuando aquí ya empezó a hacer puntos en piel, que miren que está usando nylon, que es la sutura no absorbible, y ya pues simplemente este es como el procedimiento para hacer una biopsia excisional.
Entonces aquí vamos a hablar de los implementos indispensables, como les conté. Hay unas que son las cuchillas, pues que se pueden como doblar y que nos ayudan mucho con el afeitado, que fue como las que les mostré en el video anterior. Están todos los acabocados, que los acabocados están pues calibrados según el diámetro de la zona que tiene filo. A medida que aumenta el número, aumenta pues como el grosor, entonces, y pues el diámetro, perdón. Entonces aquí tenemos desde un 1 hasta un 8. Casi siempre estos son los que tenemos disponibles. Casi siempre, casi nunca, perdón, utilizamos estos tan grandes porque el cierre cuando es circular es más difícil y quedan orejas de perro, entonces hay que corregir. Nosotros alcanzamos a utilizar máximo hasta 5 y 6 a veces. Y obviamente pues los bisturís. Tenemos también las pinzas que nos van a ayudar, entonces tenemos pinzas mosquito, el porta, las pinzas Hudson para la piel, que en la piel utilizamos usualmente con garra, pero es muy importante pues que no pellizquemos mucho la piel porque le podemos dejar un defecto mayor al paciente. Y nosotros podemos hacer el uso de varias soluciones para empacar o rotular, pues como las muestras. En la que más utilizamos es el formol buferado, que lo usamos al 10% en dermatología, y este es para cuando uno va a mandar las muestras al laboratorio de histopatología, es decir, cuando las van a ver al microscopio. Pero cuando vamos a hacer algún estudio de microbiología, lo ideal es meterlas o pues disponerlas en cloruro de sodio o en agua estéril, pues como lo prefieran, porque el formol altera pues como la estructura de las bacterias, inclusive las puede, o de los microorganismos, los puede destruir, entonces no se ven en los crecimientos de cultivos, ni se ven en lo que hacen pues los bacteriólogos y los microbiólogos al microscopio. Entonces cuando son estudios pues microbiológicos, solución salina, y cuando son de laboratorio, formol. Y también tenemos otra que se llama la solución de Mitchell, que es una solución que utilizamos cuando vamos a hacer inmunofluorescencia, que ahorita les cuento cuál es esa técnica. Entonces, algunas consideraciones adicionales. Lo primero que tenemos que hacer es una elección de la técnica de biopsia adecuada, saber técnicas de control del sangrado, dentro de esas pues la presión, o hacer algunos puntos que nos ayuden pues como a ligar vasos o a ayudar como con el sangrado de pared. Y prevención de las complicaciones, eso también lo tenemos que saber manejar, y por eso pues esto lo debemos hacer las personas pues como capacitadas. Para la elección de la técnica adecuada, entonces vamos a considerar el tipo de lesión. Obviamente, entonces ya les conté que las lesiones que necesitamos delimitar profundidad, no vamos a hacer una biopsia por afeitado, en las otras sí lo podemos utilizar, la zona que vamos a intervenir, y obviamente la impresión diagnóstica, porque dependiendo de la impresión diagnóstica es de donde vamos a tomar la biopsia. No todas las lesiones, a veces las lesiones hacen, por ejemplo, un patrón anular y no nos sirve tomar una biopsia del centro de la lesión porque ya eso es piel residual que quedó con cambios postinflamatorios, sino que nos sirve más el borde de la lesión, que es nos va a mostrar pues algo histológicamente más llamativo. Como les conté, el control del sangrado puede hacerse por método de presión, por método de sutura, y aquí también usamos mucho esta solución que se llama la solución de Monsell o el subsulfato férrico, que nos ayuda pues también como a coagular, y podemos utilizarla en caso de que no queramos utilizar pues sutura. Y prevención de las complicaciones, entonces una buena técnica y una buena asepsia nos permiten como ayudar como a prevenir todos los riesgos, pues a disminuir los riesgos de complicaciones. Y ya les voy a hablar algo muy importante, que es los patrones que vemos al microscopio. Entonces nosotros en dermatología también estudiamos dermatopatología, y esto es lo que vamos a ver pues cuando estudiemos la piel. Entonces aquí tenemos un eritema migratorio, y lo que vamos a ver es este patrón que se llama patrón perivascular. Aquí lo que vamos a ver es la piel, aquí está la epidermis, la dermis, y no vemos tejido celular subcutáneo, pero esta es la dermis profunda. Y miren que en la parte superior vamos a ver que alrededor de los vasos hay bastantes células inflamatorias, y esto es lo que llamamos un patrón perivascular. Tenemos un patrón de interfase, que alguien sabe cuál es este diagnóstico, o se les ocurre algo con la clínica de acá, pues la fotoclínica. ¿Se les ocurre algo o no? Un eritema multiforme podría Un ser. eritema multiforme. Sí, muy bien. Entonces es un eritema multiforme. Recuerden que esto aparece usualmente en los niños y aparece más que todo en las zonas sacrales, y tienen característicamente este patrón en diana, y que tiene una forma pues que uno la denomina como en ojo de buey, que también se puede ver en la zona palmoplantar. Acá la tienen en el dorso, pero estas son lesiones típicas en diana que nos hacen pensar en un eritema multiforme. Y en el eritema multiforme vamos a encontrar un patrón de interfase. La zona de interfase es donde está la unión de la epidermis con la dermis, que es esta acá, pues que es la membrana dermoepidérmica o la unión dermoepidérmica.
Esta toda es la parte epidérmica y esta es la parte dérmica, y aquí lo que vamos a ver es un patrón donde hay alteración de esos queratinocitos basales y vamos a empezar a ver queratinocitos apoptóticos, es decir, queratinocitos que están pues como muriendo, que son este que está aquí rosadito y este que está aquí rosadito. Este es como el patrón de interfase que podemos ver en esta, pero en otras también, en otras condiciones como en esta, que este paciente tiene un líquen plano, y aquí también vamos a ver un patrón de interfase, pero con un infiltrado liquenoide en banda, que es todo este que ven aquí, que está como cercano a la unión dermoepidérmica, que nos hace pensar pues como en ese diagnóstico. También tenemos el patrón espongiótico, que lo vamos a ver en casi todas las dermatitis o dermatosis eczematosas, que lo encontramos, por ejemplo, en este caso, que esta es una dermatitis venenata que es causada por el contacto con algunas plantas. Y aquí lo que vamos a ver es espongiosis, que es ese edema intercelular en la epidermis. Y miren que aquí está tan edematizado que inclusive en la epidermis se formaron algunas ampollas o vesículas, pues, que es lo que nosotros vemos en la clínica. Entonces, todo esto es la epidermis y miren cómo está. Todo ese edema entre los queratinocitos tan grande que inclusive hizo que hubiese vesiculación pues ahí en esa zona. Tenemos el patrón psoriasiforme, que el patrón psoriasiforme pues es típico de esta enfermedad que es la psoriasis, y aquí vamos a ver un crecimiento pues como de la epidermis, que esto se llama acantosis, y vamos a ver también un adelgazamiento suprapapilar, que es lo que vemos aquí cuando las crestas de la dermis empiezan como a ingresar en la epidermis y vemos ese adelgazamiento acá. Entonces miren que por ejemplo aquí está bastante gruesa esa epidermis, pero aquí está adelgazada, y ya vamos a empezar a ver como en la epidermis los abscesos de Munro y los de Kogosh, pues que son acúmulos de neutrófilos en la epidermis. Tenemos el patrón acantolítico, que la acantolisis no es más pues que el desprendimiento de las células de la epidermis o de los queratinocitos. En este caso tenemos un paciente con un pénfigo vulgar, y miren esta dermatoscopia que es histología que es muy bonita, que es donde se desprende toda la parte superior de la epidermis y simplemente quedan las células basales, que es lo que nosotros llamamos como un patrón en lápidas, porque se ven como si fueran pequeñas lápidas unidas aquí en la unión dermoepidérmica. Esta es pues la histología típica de un pénfigo vulgar. Tenemos el patrón vasculítico, que se da más que todo en las vasculitis, obviamente, y en lo que vamos a ver es que el vaso se presenta una necrosis, que es necrosis fibrinoide. Vamos a ver que todos esos neutrófilos, que son esas celulitas moraditas, van a desgranularse, y eso es lo que nosotros llamamos como pues, la leucocitoclasia, y vamos a ver que va a haber extravasación de eritrocitos en la dermis pues, del paciente. Esas tres cosas son las que conforman el patrón vasculítico, y ahí pues podemos hablar de vasculitis, porque cuando solamente hay trombosis y no hay daño pues de la pared del vaso, no hablamos de patrón vasculítico, sino de patrón vasculopático, y es más de las entidades pues vasculopáticas. También tenemos el patrón granulomatoso. Pues tiene muchas causas, pero hay varios tipos inclusive de granulomas, y el granuloma no es más pues que un conglomerado de células inflamatorias. Ahí pueden estar linfocitos, monocitos, neutrófilos, histiocitos, macrófagos, y dependiendo pues de lo que esté, uno se va guiando pues como por las posibles entidades. Tenemos también el patrón paniculítico, y aquí tenemos principalmente dos patrones paniculíticos. ¿A quién se le ocurre qué es este diagnóstico? Con la foto de la izquierda. Es una mujer joven que empezó con eso, doloroso, solamente tienen Un esa región eritema anterior de los nodoso. pies. Un eritema nodoso, muy bien. Entonces es un eritema nodoso, y el eritema nodoso es el prototipo de paniculitis septal. Recuerden que tenemos dos tipos de paniculitis, el septal y lobulillar. A veces tenemos pues como una unión de las dos, pero el eritema nodoso es el prototipo de la paniculitis septal, y lo que vamos a ver es un infiltrado en los septos de la grasa por células pues inflamatorias. Dependiendo de la célula inflamatoria que infiltre, es que vamos a poder diferenciar entre las enfermedades pues que generan paniculitis, pero este es un eritema nodoso. Y ya están las técnicas de inmunistoquímica de histoquímica, que nos van a teñir algunas cosas específicas de la piel. Dentro de esas, pues podemos teñir la membrana basal con la melanina, podemos teñir algunas estructuras de hongos, podemos teñir la pared de los vasos, podemos teñir las fibras de colágeno y elastina, podemos teñir, por ejemplo, bacilos. Por ejemplo, acá podríamos, si esto fuera de un paciente en quien sospechamos lepra, estaría muy a favor, porque aquí vemos bacilos pues en toda la muestra. Entonces nosotros podemos usar varias tinciones de histoquímica que, según pues su composición química, van a teñir algunas estructuras específicas, y eso también nos ayuda pues como a llegar al diagnóstico. También tenemos la inmunofluorescencia. Antes, perdón de hablarles de la inmunofluorescencia, se me olvidó ponerles aquí la inmunistoquímica. La inmunistoquímica es una técnica donde se utilizan algunos marcadores que están marcados, valga la redundancia, con unos antígenos específicos. Ellos atacan ese antígeno o reconocen ese antígeno y brillan, y con esa
inmunofluorescencias que podemos, inmunohistoquímica, perdón, podemos encontrar también algunas como moléculas específicas. Ya en cuanto a la inmunofluorescencia, es utilizar también unos cromóforos que están unidos a un anticuerpo y que se pegan a los antígenos y cuando se pegan, pues ellos desencadenan una reacción lumínica y esta se debe ver pues en un microscopio que es de campo oscuro donde podemos ver pues, con fluorescencia el brillo. Entonces, en este caso es un pénfigo vulgar donde miren que en toda la membrana epidérmica, dermoepidérmica, está pegándose pues uno de los anticuerpos que probablemente sea una IgG. Entonces, aquí podemos también hacer como la confirmación de las enfermedades ampollosas. Y vamos a empezar con unos casos clínicos, entonces les voy a pedir el favor de que estén muy participativos, aquí vamos a hacer varias preguntas, participen porfa, igual si se equivocan no hay ningún problema, pero pues es para que sea como más interactiva la situación. Entonces este es el primer caso, es una mujer de 65 años que consulta por la aparición desde más o menos 2 años de un lunar asintomático en la nariz. Esta es la lesión y esta es la dermatoscopia. ¿Alguien porfa puede describir lo que ve acá? Pues semiológicamente. ¿Quién se anima? Una mácula Ajá, amarronada, sí. única, de Ujú, aproximadamente 1 por 1 centímetro de diámetro, que ujú, se localiza a nivel que paranasal derecho. sí, listo, súper bien. Aquí que nos faltó, que miren que en la parte inferior hay como una zona que uno pudiese sentir, que pudiese palpar. Entonces aquí sí hay algo Mm, de pápula. Listo. Y con eso, ok. ¿cómo te llamas? Doctor, Joana Gómez. Joana, y con eso, ¿qué sospechas? ¿Qué diagnóstico crees que tiene esta paciente? Parece como si fuera un léntigo maligno. Muy bien. Entonces es un léntigo maligno. Este es uno de los tipos de melanoma que aparecen usualmente en las pieles fotoexpuestas y fotodañadas. Miren que es una mácula que es asimétrica, que ya tiene un componente que se puede palpar. Si uno divide la lesión en cuatro, no le queda en cada cuadrante la misma cantidad de lesión. Entonces uno empieza a hacer el ABCD y empieza a identificar que este ya tiene varios riesgos. Y a la dermatoscopia, pues simplemente vemos acá un patrón homogéneo negruzco con algo de velo azulado. Aquí también vemos bastante un patrón que nosotros llamamos en diana y vemos también algo de una red como en la parte como periférica de la lesión y vemos que hay varias tonalidades pues, de café. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces ya nos dijeron la lesión elemental, ya nos dijeron el diagnóstico y Joana, ¿qué tipo de biopsia crees que deba hacérsele a esta paciente? Este paciente, según lo que usted ha dicho, doctor, la excisional, está en Ujú, ojal, ya sí. que pues tendría como estos centímetros respetando pues estas márgenes y en Ujú. caso de que estemos sospechando de un melanoma para poderle hacer toda la caracterización y el índice de Breslow. Listo, muy bien. Bueno, aquí les quise traer este porque este es un caso particular. Miren que si yo hago una elipse de toda esta lesión, va a quedar la paciente con un defecto bastante importante, además que estoy comprometiendo toda la parte lateral de la nariz, pues del puente de la nariz. Entonces, les quise traer este porque ahí está la importancia, pues, de que un dermatólogo sea el que analice la lesión y mire de dónde tomar, porque en esta paciente, si nosotros hacemos toda esa biopsia, la vamos a dejar con una cicatriz bastante grande. Obviamente, pues la cicatriz le va a quedar después porque esto hay que retirarlo, pero lo que podemos hacer para que no sea tan mórbido en el momento pues, del diagnóstico es tomar varias como biopsias en sacabocados, que eso es lo que nosotros llamamos como muestreo de las lesiones donde nosotros creemos que hay más profundidad. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí en la dermatoscopia, esta que es una de las que se palpan, quiere decir que las células están profundizando y de aquí podría tomarse una buena muestra y ya también incluir una parte de esta donde se están obliterando todos los folículos pilosos, que quiere decir que ahí ya se metió pues la célula maligna. ¿Listo? Entonces, este es un caso pues, interesante que quería compartirles. Y Joana, muy bien. Este es el segundo caso, es un hombre de 46 años que vive en Chocó, consulta por la aparición de una úlcera en el antebrazo derecho de 2 meses de evolución que es asintomática. Entonces vamos lo mismo con quien describe la lesión inicialmente, sin miedo. Pues, Doc,
se ve pues que una placa. Ujú. ¿Qué más? Es una placa eritematosa con bordes sobrelevados, con un centro como crateriforme, Ujú. hipopimentado. Mm, no, pues no logró muy bien eh, con, pues tiene como un aspecto como si fuera un queratoacantoma. Bueno, entonces vamos a hacer como la descripción otra vez. Mira que sí es una placa, pero lo que más llama, pues lo que más llama la atención es que el centro está ulcerado. Entonces es una Ujú, placa redondeada con el centro ulcerado que no tiene componente necrótico, tiene mucha fibrina y que tiene esos bordes que se ven sobrelevantados, un poquito como eritematoviolaceos y que uno puede presumir desde aquí que este borde está firme. Em, ujú. el queratoacantoma podría ser, pero el queratoacantoma tiene más queratina. Tiene más, no tanto una ulceración, sino que tiene mucha queratina. Aquí lo más importante es esto. Podría ser un vaso celular. Vaso celular, Como, listo. Esa es una opción, si es una opción, pues uno esperaría que el vaso celular tuviese los bordes un poquitico más brillantes, verle un poquitico más de telangiectasias, pero entonces recuerden hacer el algoritmo del árbol que les mostré. Entonces ya me dijeron dos tumorales, el vaso celular y el queratoacantoma, pero ¿qué más nos faltaría ahí en un paciente que viene del Podría ser Chocó y una con Doc, leishmaniasis. yo una pensaría en una lesión por leishmaniasis? leishmania. De hecho, Exactamente. Entonces, un paciente que viene de una zona selvática, que tiene esta úlcera, que es asintomática, lleva apenas 2 meses de evolución, que tampoco nos cuadraría como para una lesión tumoral, porque si uno espera ver una lesión de este tamaño, espera que lleve más tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es algo infeccioso y dentro de eso lo más frecuente o lo que tenemos que descartar es una leishmaniasis. ¿Listo? Entonces, en este caso, la misma pregunta. Ya sabemos qué lesión elemental es, qué diagnóstico probable es o qué impresión tengamos y qué tipo de biopsia creen que deba tomarse. pues no sé qué tan, pero podría ser una en sacabocados, teniendo en cuenta para evaluar la profundidad. Ujú. Entonces, recuerden que los macrófagos, que son los que cogen los amastigotes de la leishmania, se encuentran en la dermis. Nosotros aquí podemos hacer varias cosas. Lo que más tenemos que buscar es este borde de la úlcera, porque ya si cogemos esta zona central, vamos a ver solamente úlcera. Lo que tenemos que hacer es coger la del borde y podemos hacer un sacabocado grande o también una biopsia que nosotros llamamos como en cuña, que es hacer una cuñita aquí, pues como un triangulito o una misma elipse, cogiendo parte del borde y un pedacito de la úlcera. Y también podemos hacer estudios microbiológicos, entonces esto se manda pues para PCR, para leishmania, también podemos hacer histoquímica que a veces nos ayuda, no siempre, pero así podemos llegar como al diagnóstico. ¿Listo? Y este es el tercer caso, que es un hombre de 46 años. Ah, perdón, esto no se los arreglé, pero es una mujer que tenía también 46 años y esta mujer nos contó que llevaba más o menos 3 meses con esta lesión. ¿Quién puede describirla, por favor? Doc, ¿me escuchan bien? Sí. Eh, es una pápula Ujú, de bordes regulares, definidos, de ujú. coloración eh, rojiza, Sí. purpúrica, no estoy segura. Ujú. Listo. Más o Entonces menos sí, de 5 centímetros. centímetros no. Esto mide más o Milímetros. menos 8 milímetros, sí, más o menos 8 milímetros. Y bueno, entonces sí, es una pápula. Miren que también tiene una ulceración central, que la podemos ver más como aquí en la dermatoscopia. Vemos que esos bordes sí están un poquitico más brillantes. Vemos costra, que es lo que vemos acá, que es la zona como que describías como purpúrica, que es sangre, pues que se está saliendo ahí con costra. Y aquí a la dermatoscopia sí vemos las telangiectasias, que nos llaman pues mucho la atención. ¿Con esto qué diagnóstico creen que es? Vaso celular. Ajá, muy bien. Entonces es un carcinoma vasocelular, pues es la impresión diagnóstica que tenemos y con eso, ¿qué biopsia creen que vamos a hacer en este caso? Eh, era afeitado, doc. Bueno, el afeitado podría ser una opción, sin embargo, mira que esta está muy grande, entonces le dejaríamos bastante defecto. Lo que podríamos hacer como más fácil es que con la dermatoscopia nos ayudamos a guiar y tomamos un sacabocado de uno de los bordes y ya con eso uno cierra
el tumorcito, porque igual el tumor hay que resecarlo, pero miren que si yo hago una resección desde el primer momento, le quito todo el ala de la nariz a la paciente y dejo pues un defecto bastante feo y bastante mórbido. Entonces lo que nosotros hacemos inicialmente es documentar con un sacabocados cuál es el subtipo histológico del vaso celular para saber cómo voy a manejar pues los márgenes, pero en este caso pues después habría que hacerle una resección con reconstrucción porque está bastante grande y el ala nasal es difícil de reconstruir, o sea que probablemente aquí también tendría que entrar cirugía plástica. ¿Listo? Bueno, entonces como conclusiones, las biopsias de piel han evolucionado hasta convertirse en un procedimiento esencial para el diagnóstico dermatológico. Es fundamental conocer los fundamentos de la dermatología para poder tener una buena técnica y prevenir las complicaciones, y debe predominar, como les conté al principio, una correlación histopatológica, clínico-patológica que integre la impresión diagnóstica con los hallazgos de los tejidos para poder hacer un diagnóstico preciso. Y por último, pues una de las conclusiones que tenemos es importante hacer el diagnóstico precoz. Pues esta paciente, miren ustedes, es una paciente con un carcinoma vasocelular bastante avanzado que inclusive tenía miasis y en ella pues ya va a ser mucho más difícil la corrección, o sea que un diagnóstico precoz es bastante importante. No sé si tengan alguna pregunta.